Ok. Bueno, comenzamos con reunión 7. El título es Yendo a otros. Entonces, estamos estudiando cómo vamos a otros con el Evangelio. Y para estudiar vamos a usar la historia de Esteban y su muerte. Es una historia triste, pero tiene sentido muy, muy importante para nosotros, quienes queremos compartir el Evangelio en el mundo. Entonces, para captar, tengo esta pregunta y esas imágenes. ¿Qué clase de persecución sufren los seguidores de Jesucristo hoy en donde vives, en donde vive usted? Uh, Aquí en China, las fotos aquí, el gobierno rechaza el evangelio, rechaza a Cristo y cristianismo. Entonces, ser cristiano en China es contra de la ley, es ilegal. Entonces, en China es una persecución muy clara, una persecución um, muy difícil para la gente allá. Buenas noches, Aldo. Y Gustavo, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, escucho. Bueno. Bienvenido a la Gustavo, clase. Gustavo, sí. Gustavo, sí. Y Gustavo, ¿de dónde se conecta? Estoy en Paraguay. Paraguay. Bueno. ¿Y Aldo me escucha también? Sí, te escucho. Bueno. Bendiciones. Bendiciones a ti también. Ok. Entonces, en China la persecución es muy, muy clara, muy difícil, muy formal. Es del gobierno la persecución. Pero en el lugar donde viven ustedes, ¿qué clase de persecución sufren los seguidores de Cristo? Ninguna. ¿Otra vez, Julio? Ninguna persecución. Donde vivimos nosotros, Sí, ¿qué clase de persecución existe en Tucumán? ninguna persecución de los cristianos. Ok, no. En el sentido mismo que la persecución en China, sí, estoy de acuerdo. En mi país y creo que en los países de ustedes, no hay persecución del gobierno, no hay persecución No, formal. en, Ah, en mi pero hay, caso, en mi caso en Paraguay, el gobierno es católico. ok, ok. ¿Y qué? ¿Ellos no aceptan otras denominaciones de cristianismo o qué? No aceptan, está abierto la religión en mi país, es abierto. Eh, de repente nomás si sos seguidor de Cristo en el barrio, en tu comunidad, piensan de que sos algo raro, pero del gobierno no hay ninguna persecución. Ok, claro. Y en mi país también. Estoy en los Estados Unidos, estoy en Wisconsin, y en mi país no hay persecución del gobierno. Pero ah, hay tipo de persecución, no es formal, no es del gobierno, pero la gente que no son cristianos, a veces ellos piensan de los cristianos que ellos son locos o estúpidos o no respetan a a los que siguen Cristo. No es persecución violenta, no es persecución del gobierno, pero es un tipo de persecución porque a veces la gente no respetan a Jesús y no respetan a ellos que siguen a Jesús. Entonces, hay persecución, pero gracias a Dios que no es persecución muy, muy malo.
Pero sabemos que en algunos países hay persecución muy difícil, muy, muy violenta y mala en partes del mundo. Entonces, pensamos de los dos, de la persecución que sufrimos nosotros, pero reconocemos que hay persecución más difícil en ciertas partes del mundo y en la historia, desde Roma en los siglos antiguos. Bienvenida a la clase, Ara. Buenas noches, pastor. Aquí estoy. Buenas Disculpe. noches. Buenas Bienvenida. noches. Gracias. En nuestra historia de hoy vamos a hablar de un tipo de persecución muy violenta, muy difícil para Esteban, el primer mártir del cristianismo, de la iglesia cristiana. Pero no vamos a enfocarnos mucho en su muerte. Pero es importante su muerte, pero no vamos a enfocarnos en la muerte, pero más en lo que pasa después de la muerte de Esteban. Okay. Vamos a leer Hechos 7, 54 a 8:4. Y recuerden el versículo clave que es Hechos 8:4. ¿Alguien quiere leer desde la pantalla? Hechos 7:54. Sí, Hechos 7, 54 a Hechos 8:4. 7:4. Sí, ¿quiere leer, Era? Está bien, pastor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. Y más, hasta capítulo 8. Ya, hasta el capítulo. Ya, contra él. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le aprehendieron, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gracias. Y yo voy a... Si quiere terminar, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia de Esteban, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piedosos llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe... Gracias, Sara. Es todo. Sí, Oh, A4. sí, A4, sí. Muy bien. Gracias por leer. Gracias. Bueno, es una historia triste porque Esteban murió, lo apedrearon. Es triste, pero lo que pasa después es muy importante para nosotros, para entender. Tengo esta pregunta de considerar. ¿Quiénes fueron esparcidos y quiénes se quedaron en Jerusalén? Según las palabras, ¿quiénes se quedaban en Jerusalén y quiénes fueron esparcidos? Los apóstoles quedaban en Jerusalén. Sí, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿quiénes fueron esparcidos? Sí, los otros, los que no fueron apóstoles. La gente laica, la gente normal, no los apóstoles, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Y en qué sentido fueron la persecución y aún la muerte de Esteban bendiciones? Pues, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿En qué sentido fueron la persecución y aún la muerte de Esteban bendiciones? ¿Estaban anunciando el evangelio? Sí. Es muy triste la muerte de Esteban, pero cuando Esteban murió, la iglesia fue esparcida. Y la gente con el evangelio fueron esparcidos y iban por todas partes anunciando el evangelio. Es muy interesante en los lugares en que hay persecución. La iglesia crece mucho. Es muy interesante a mí. Cuando la persecución es más fuerte, normalmente la iglesia crece. Y pasa por primera parte en Hechos, en capítulos 7 y 8. Cuando la iglesia fue esparcida, creció mucho. Vamos aquí en Asia, en las partes de Asia en que hay persecución del gobierno, el cristianismo no desapareció, pero realmente hay cristianismo creciendo en las partes de Asia en que hay persecución. Lo mismo que en el caso de Esteban y en la romana, Imperia Romana y en griega, en los siglos antiguos. La persecución causó el crecimiento de la iglesia. Es muy interesante. Pero sabemos la verdad de la Biblia, de Romanos 8:28. Sabemos además, Pablo escribe, sabemos además que a los que aman a Dios, todas cosas los ayudan a bien. Dios tiene su plan y a pesar de persecución, a pesar de dificultad, siempre a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. En esta historia, Dios utilizó la persecución a bien de los que oyeron el mensaje de los dispersados. Ustedes, ¿cómo has visto el cumplimiento de la promesa de Romanos 8:28
en tu vida. Si quiere compartir. ¿Cuál fue Sabemos. la pregunta? ¿Cómo ha visto el cumplimiento de la promesa de La promesa es, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto a los que conforme a sus propósitos son llamados. Conforme a sus propósitos son llamados. Sí, siempre el propósito de Dios sirve y todas las cosas sirven al propósito de Dios. Creo que sí. ¿Es una pregunta personal, pastor? Sí, solamente si quiere compartir, si no, está bien. Pero sí, si tiene una historia personal, puede compartir si quiere. Si Bueno, no, en mi vida, ¿no? Le diría, es algo tan grande que Dios hizo conmigo sobre una enfermedad que tuve y me sanó. Soy sana y libre de esa enfermedad, de la epilepsia, que en mi juventud lo tuve. Y como Dios decía, pídeme y te lo daré. Y me lo dio, le pedí a Él porque tenía niños y todo eso. Y me sanó, soy sana y salva de esa enfermedad. Y aparte de eso, muchas cosas se me presentaron en mi vida. Las dificultades del trabajo de mi esposo y pagar los estudios de mis hijos. Salían la ayuda de muchas cosas, la beca y todo eso. Y fue quien realmente ayudó a ser profesionales mis hijos. Creo que fue Dios. Sí, claro, todo bien, muy excelente. Las enfermedades, las dificultades, las cosas en nuestras vidas que aparecen mal, Es que recibí malas. muchas bendiciones, recibí tal vez de muchas personas sin que sabían mi situación, llegaba hacia mi vida muchas cosas. Sí, claro, gracias a Dios. Las cosas malas que a nosotros parecen como cosas malas, todavía sirven al propósito de Dios. Es difícil ver en el momento, y en el momento en que estamos experimentando algo malo en nuestra vida, es difícil ver que Dios puede usar esta cosa en mi vida por el bien, porque es una cosa mala. Pero sabemos, porque tenemos la promesa de Dios, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. En mi vida, mi abuelo, el papá de mi mamá, mi abuelo maternal, él murió el mes después que yo nací. Entonces yo nunca sabía a mi abuelo y durante mi vida siempre y todavía espero que pudiera yo conocer a mi abuelo. Pero mi abuelo fue un pastor y cada vez que yo me encuentro con alguien que conoció a mi abuelo, ellos siempre tienen una historia de él. Y es un milagro en mi mente que cada vez que yo hablo con alguien que sabe, que conoció a mi abuelo, la historia de mi abuelo que ellos me decían es siempre algo que yo necesito escuchar en ese momento. Porque mi abuelo fue un pastor muy bueno, muy cariñoso.
muy fuerte su personalidad, pero siempre fuerte para el bien, para compartir el evangelio. Entonces, mi abuelo, años después de su muerte, siempre está um, me ayudando. Hacía las historias que la gente me habla. Entonces, para mí es difícil que yo nunca conocía a mi abuelo, pero es un propósito de Dios porque mi abuelo todavía está me ayudando por medio de la gente que él sirvió. Y es muy bueno para mí porque estoy estudiando ser pastor. Entonces las historias de mi abuelo me ayudan mucho en ese sentido. Es mi historia. Si alguien quiere compartir algo más, está bien, pero si no, podemos continuar. Bueno, seguimos. Bueno, Sí, era. ahora, justo ahora, pastor, yo he estado en un pueblo muy chico de Perú, en una provincia, ¿no? Hemos hecho una actividad para los niños más necesitados y justo una persona se me presenta y le digo, necesitamos un terreno más grande a donde podamos hacer más actividades porque esto nos queda chico. ¿Ya? Y justo se nos presenta y nos dice, pero ¿por qué no vas a la comunidad a que te den un terreno? Están donando terreno. Y me fui, hablé con el comunero, el presidente de la comunidad, y me han dicho que me van a dar ese terreno para poder hacer un refugio para niños y ancianos, y también hacer una iglesia, ¿no? Para poder llevar la palabra de Dios. Todos los que necesitan. Y yo también digo, Dios nos pone las cosas cuando uno hace de buen corazón, todas las cosas te los da, te lo pone en tu camino y te dice, toma, esto es lo que necesitas y vamos a hacer porque necesita este pueblo la palabra de Dios. No, al menos eso lo he entendido, esta experiencia que ahora nos ha pasado. Justo hoy día acabo de llegar de ese sitio, por eso no he estado tomando las clases, también no podía, no llega muy bien el internet. Sí. Y Dios, sus promesas son muy, 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 muy fuertes y yo sé que va a salir esa obra que estamos haciendo va a crecer. Sí, claro, claro. Dios todavía está ayudando, está apoyando. Y si la iglesia crezca o no, es posible que la iglesia no tiene no tiene éxito en nuestra mente, pero Dios tiene su propósito. Y si la iglesia no existe en un año, Dios todavía está en control y todavía está sirviendo al bien. Sí, sí. Es difícil para nosotros en el momento, pero sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan al bien. Está bien, sí, pastor. Bueno, estas preguntas son de consolidar para la historia de Esteban. ¿De qué se trata la historia de Esteban y su muerte? De que Esteban predicaba la palabra, ¿no? Y había personas que que estaban contra él siempre. Y hasta el punto que ellos le mataron, sí. Entregó su vida por Dios, por predicar la palabra, ¿no? Sí. Y después de su muerte. Dijo también, yo entregaré mi vida a Dios. Si es posible, entregaré mi vida a Dios. Y lo entregó, lo hizo, pasó eso, ¿no? Sí, Esteban es un ejemplo para nosotros, para la integridad de un creyente, sí. Pero hay más
más que un ejemplo, es una historia del éxito del evangelio. Ah, porque a pesar de la muerte de Esteban, un líder de la iglesia anciana, a pesar de su muerte, todavía el evangelio fue esparcido desde toda parte del mundo. Había un hombre, uno de los padres de la iglesia, se llama Tertulian. Tertulian, no sé cómo se dice en español, lo siento. Pero él dice, ah, la, el sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es muy interesante. El sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es como yo decía antes, cuando hay persecución, interesantemente, la iglesia muchas veces crece. Uh, entonces, la historia de Esteban es un ejemplo de eso, un ejemplo de fidelidad de Esteban y el ejemplo de el evangelio y su poder y la gente que compartió el evangelio. Porque recuerden, los apóstoles se quedaron y la gente laica, ellos fueron los que fueron esparcidos y compartieron el evangelio. La gente normal, no pastores, no apóstoles, pero la gente de Jerusalén, la gente completamente normal, si quiere usar esa palabra. Y él perdona también a todos los que le hicieron daño, ¿no? No, pastor, él perdona, Esteban perdona, antes de morir perdona a todos los que le hicieron daño. Sí, otro ejemplo es como Jesús en la cruz. Perdona a ellos, mi Padre, porque ellos no saben qué estás haciendo. Esteban dice algo similar. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es un ejemplo para nosotros del Evangelio y de la gracia de Dios. No es posible que alguien muere y dice esta frase si ellos no tienen la gracia de Dios. Pero porque Dios nos mostró su gracia, mostramos la gracia a los que nos hacen daño a veces. Sí. Pero eso también a veces es bueno saberlo, pastor. Dice, cuanto más daño te hacen o más envidia tiene la gente contra uno, es una bendición más para uno. Sí, a veces sí. Como Romanos 8:28. A veces el daño mismo es una bendición, pero es difícil de entender, pero sí, es la verdad. Segundo, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué es la ley en esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado? En mi mente hay dos. Para mí, el pecado primero es que yo muchas veces yo no tengo la fidelidad de Esteban aquí. Esteban es fiel a Jesús y al Evangelio hasta su muerte. Y para mí es difícil imaginar esa situación para mí, pero siempre pienso, si yo estaría en esa situación, tendría yo esta confianza de Esteban en esa situación y me imagino que no.
Pero oro a Dios que sí, si esa situación pasa en mi vida, pero en mi vida los riesgos fueron menos, pero en esos momentos todavía yo no tuve la misma fidelidad de Esteban. Entonces es un pecado en mi vida que yo confieso en la luz de esta historia. Por las dudas que tenemos a veces. Sí. En situaciones menos serias que Esteban, yo tengo más dudas que Esteban y es un pecado que yo confieso a ustedes y a Dios. Pero, ¿qué es el Evangelio en esa historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en la historia de Esteban? Sí. Saraí, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A donde dice en el 56 que ve los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Sí, vemos algo del cielo aquí y es muy importante para Esteban, pero es importante para nosotros también. Vemos que el cielo está abierto a los cristianos, a los que creen en Dios, creen en Jesús. El cielo está abierto. Y también aquí vemos el amor de Dios hacia por medio de Esteban, cuando él dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es el amor de Dios. Ya dije que sin el amor de Dios en el corazón de Esteban, no es posible que alguien dice algo así. Pero porque Esteban está reflejando el amor de Dios, como Jesús dijo en la cruz, también Esteban refleja el amor de Dios a los que le mataron. Uh-huh. Y también en versículo 4 vemos el amor de Dios así, porque a pesar de la dificultad de la muerte de Esteban y la situación muy mala que fue esa situación, los que fueron esparcidos, los cristianos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces vemos el amor de Dios en esa situación. Es triste la muerte, pero es muy buena el compartiendo del evangelio que pasa como resultado de la muerte de Esteban. Entonces Dios siempre tiene control. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Todas las cosas le ayudan a bien. Sí. Entonces vemos el amor de Dios en esta historia triste. Todavía vemos el amor de Dios. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué es mi oración después de leer esta historia? Pedir perdón a Dios por todas nuestras dudas, por todo lo que se nos presentan, a veces en pensamiento, palabra, obra y omisión. Pedir perdón a Dios. Sí, claro. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de dudas y de no perdonar a mi prójimo como Esteban, sí. Entonces pedimos perdón de Dios y pedimos ¿qué? La esfuerza para hacer ¿qué? El esfuerzo para hacer. Para amar al prójimo. Para
perdonar a nuestros hermanos, al prójimo, perdonar. Como Esteban, sí. Ujú. Y también eso para perdonar a mi prójimo, claro, muy bien. Y al fin, versículo 4, ¿qué me enseña a pedir y hacer? Anunciar el evangelio. Sí, en cualquier Anunciar situación. el evangelio, ¿no? Sí, en cualquier situación, situaciones tristes, malas, difíciles, siempre es importante que compartimos y anunciamos el evangelio, porque el evangelio es la cosa más importante, es ese mensaje que salva, porque Jesucristo salva um, en el mensaje del evangelio, por medio del evangelio. Sí. Sí, pastor. ¿Y con quién voy a compartir este mensaje? Con todo el mundo. Con todo el mundo, sí, como los cristianos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero voy a preguntar más específicamente, ¿quién necesita escuchar la historia de Esteban? Todos nosotros, pastor, porque es un ejemplo, ¿no? Esteban. Sí, todos nosotros, porque Esteban es un ejemplo y vemos el amor de Dios en el esparciendo de la iglesia. Pero yo creo que la gente en situaciones difíciles necesitan escuchar esta historia para ver la verdad que Dios obra toda para nuestro bien. Aún la muerte de Esteban, un líder de la iglesia, en esa situación el amor de Dios todavía estaba lo más importante y lo que estaba en control de todo. Entonces, en mi mente, quiero compartir este evangelio, esta historia de Esteban, con alguien que sufre una muerte en su familia o está enfermo o está en otra situación difícil, para que ellos puedan ver el amor de Dios a Esteban, a la iglesia y a sí mismo también. Bueno, ¿preguntas antes de seguir? Si no, continuamos. ¿Alguien tiene el versículo clave de la lección pasada? Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien tiene? Lo tengo, si no. No, ya, Ok. pastor, a ver, no lo tengo. Está bien, yo puedo leer. El versículo clave, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por gracia y solamente por gracia. Por fe y solamente por fe somos salvos. Y la otra tarea, ustedes eligieron la historia bíblica para su proyecto final. Recuerden que el proyecto final es una grabación de compartir una historia de la Biblia y en ese momento es probablemente hay que elegir su historia. Entonces, ¿alguien tiene su historia en su mente? ¿Qué historia van a compartir?
¿Hoy día tiene que ser pastor o mañana? O el No, lunes? no es necesario, pero la tarea es que elegir algo para compartir, una historia de la Biblia. No, no es necesario que es una historia que estudiamos nosotros en nuestro curso. Si quiere compartir la historia de Abraham y Isaac, es una historia buena. Pero Me gustaría compartir la historia de Pablo. de Pablo, ok. ¿Una historia específica de Pablo? ¿Un momento? Ok. ¿No? Como Dios le revela a él cuando era, o sea, era Saúl, era lo que hacía. Ok, con la conversión de Saulo a Pablo, ok. Es una historia Saúl. buena. Bueno, si ellos no tienen su historia elegida, antes de nuestra próxima lección, sería una buena idea elegirla. ¿Alguien más tiene su historia en su mente? Ok, pero es importante elegirla pronto. Ok, aquí tenemos más detalles del proyecto final para ayudar ustedes para ayudar ustedes con el proyecto. Grábenlo, por favor. No tiene que ser de alta calidad la grabación. Casi cualquier equipo puede tomar video. Pueden compartir el video en el grupo de WhatsApp o subirlo a YouTube y compartir el enlace con nosotros. ¿Todos ustedes tienen un celular en su mano ahora o una computadora aquí? Y yo sé eso porque estamos hablando. Entonces, ustedes tienen algo equipo que puede grabar su proyecto final. Cualquier equipo está usando ahora en este momento es suficiente. La fecha límite, lo siento, no cambió la fecha límite. Es el fin del año. Entonces, el 31 de diciembre. Bueno, la fecha límite es el 31 de diciembre de este año. El último día es la fecha límite para subir la grabación de WhatsApp o YouTube. Los próximos pasos para el proyecto final. Primeramente, elegir una historia para compartir. Decidir con quiénes van a compartir el mensaje, con familiares, con amigos, con quienes es necesario que decidir. Y hacer un plan escrito. Quiero decir, no es necesario mandar a nosotros el plan escrito, pero es necesario que tienen un plan escrito. Okay. Yo no voy a leer 20 planes escritos, pero quiero que cualquier persona que hace este proyecto tiene un plan escrito. ¿Me entienden? No es necesario subir su plan a nosotros, pero por favor, escribe un plan cuando está preparando el proyecto. ¿Preguntas hasta este punto? El plan, por ejemplo, yo quiero hacer, como le digo, el de Pablo. ¿Lo tengo que hacer en familia o con amigos? ¿Compartir con amigos? Eso es lo que no lo entendí bien, pastor. No, sí. No es importante con quiénes compartir el evangelio, pero es importante que hay alguien. Entonces, puede ser familiares, puede ser durante
el tiempo ferial de Navidad y Nuevo Año. Claro que sí, si tiene gente en su casa para la Navidad, puede usar esta oportunidad para compartir su mensaje. Pero puede ser con familiares, con amigos, cualquier Oh, persona, cualquier gente. Sí. ujú, Ok, ya. ¿y qué tiene el plan escrito? El plan escrito tiene los 4C. Sección de captar, de contar, de considerar y consolidar. Hasta este punto en nuestro curso hemos usado los 4C cada lección. Entonces, ustedes tienen una idea de qué funcionan las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, para el plan escrito, planear un captar, una manera de contar, si es de narrar o dialogar o leer, es su decisión. Preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar. ¿Cómo prepararlo? Empiezo con las preguntas de consolidar. Las 5 preguntas. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Y con quién voy a compartir este mensaje? En nuestro curso y en nuestras lecciones, usamos estas 5 preguntas al fin para consolidar la información y aplicarla a nuestra vida. Pero cuando está preparando un plan escrito y está preparando para compartir una historia con alguien, esas preguntas son la primera cosa que hace para sí mismo. ¿Ok? Entonces, cuando estás estudiando la historia de Pablo y su conversión, la primera cosa después de leer para sí mismo es preguntar a mí mismo, ¿de qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Y etcétera. Y esas 5 preguntas le ayudan para hacer su plan de captar, contar y considerar. ¿Ok? ¿Me entienden? Ujú. Sí, Bueno, pastor. bueno. Es todo para esta noche. Si alguien tiene pregunta o comentario, um, si no. Pro- Oh, sí, Ara. profe- Profesor, con estas 5 preguntas vamos a hacer la historia, por ejemplo, como yo le digo de Pablo, ¿no? Con esas 5 preguntas vamos a eso nos vamos a, como digo, con estas preguntas vamos a, a hacer la historia, por ejemplo, de Pablo que yo quiero hacer, de qué se trata la historia, de qué Sí, pecado muestra en su... sí. Y normalmente usamos estas 5 preguntas al fin. Ya. Porque los 4C tenemos captar y aquí contar y aquí considerar y después consolidar. Entonces usamos esas preguntas al fin de la lección. Y las 5 preguntas son las mismas cada semana, cada lectura. Entonces, pero son una herramienta muy útil para preparar tu historia y preparar tu estudio de la historia. ¿Sí? Bueno. Ok. La tarea para miércoles. La próxima clase es miércoles el 12 de diciembre y es nuestra última clase.
solamente tenemos 8 lecciones. Entonces, la última clase es el 12, es miércoles, y la fecha límite del proyecto es el 31. Bueno, el versículo de recuerdo esta semana es Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos compartieron el evangelio de todas partes. Ver el video para la reunión 8 como lo normal. Y seguir con el plan del proyecto final. Decidir con quiénes voy a compartir y empezar el plan escrito para el proyecto. ¿Preguntas de la tarea o de la historia o proyecto? ¿Sí o no? Ya, no me parece, profesor. Bueno, entonces concluimos. Una cosa más. Nuestra iglesia, nuestro grupo, tenemos mensajes bíblicos diariamente de WhatsApp, grupos de WhatsApp con reflexiones bíblicos. Entonces, si gustas recibir una reflexión bíblica diaria de Academia Cristo, de nosotros, envíenos un mensaje por WhatsApp y se los enviarán. En nuestros grupos, simplemente dice, yo quiero recibir la reflexión y yo voy a añadirle a un grupo habla con hombre que puede añadirle a un grupo con las diarias reflexiones. Bueno, entonces, vamos a concluir con la bendición erónica, los versículos de números 6, 24 a 26. El Señor le bendiga y le guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Y esto. Muy bien, gracias a ustedes para participar esta noche. Gracias a usted, pastor, que Dios lo bendiga. Gracias por esta enseñanza. Sí, de nada. Gracias a ustedes, Dios les bendiga y nos vemos el miércoles para nuestra última clase. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiga.